Imagínate que trabajas 48 horas a la semana, la inflación está al 20% y no puedes crear un sindicato libremente. Porque si protestas te juegas algo más que el empleo, el pellejo. No hablamos de ciencia ficción ni de lugares remotos, porque esto ocurrió aquí en España hace 50 años. Esta misma semana, todo empezó a cambiar en los acontecimientos del 3 de marzo del 76 en Vitoria-Gasteiz. Hoy hablamos sobre cómo hemos evolucionado en estos últimos 50 años. Muy bien, súper interesante el episodio de esta semana, ¿vale? Haciendo un poco homenaje al 3 de marzo. Pero, Iker, antes de seguir, déjame que te cuente una cosa importante que va a marcar un antes y un después en todos los vendedores que nos están escuchando. Porque, atento, si eres comercial o vendedor, ya sabes que vender no va de suerte, va de método. Y en el Club de la Venta damos justamente eso, una formación online aplicada, más de 20 formaciones, un nuevo curso cada mes, una comunidad de vendedores que te acompaña, retos mensuales, directos con casos concretos para que pases de una vez por todas de la teoría a la acción. Esta semana concretamente estamos repasando la prospección en el nivel básico, ya llevamos 3 lecciones, semana de repaso, y en el nivel avanzado, el competidor interno, el status quo, también lo mismo, 3 lecciones completadas y estamos ya repasando, semana que viene toca los webinars. El Club de la Venta, formación, comunidad y acción para comerciales que quieren marcar la diferencia. ¿Dónde se encuentra? En elclubdelaventa.es. Y recuerda que vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Bienvenidos a los Tendencieros Industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Bueno, y la semana pasada hablábamos con Inés Moreno, que es la traumatóloga geek, una super influencer, podemos decir, en redes sociales como TikTok, Instagram, incluso en LinkedIn y en YouTube también, por supuesto. En la conversación con Inés hablábamos sobre cómo mirar el cuerpo como una máquina adaptativa. Además, nos dio tres consejos, tres hábitos para practicar nuestro mantenimiento diario, ¿vale? Hablamos también de mitos sobre hernias, hablamos de resonancias, hablamos de cómo ha construido su marca personal y incluso llegamos a hablar de ChatGPT, ¿eh? Y hablamos de, oye, ¿cómo podemos utilizar ChatGPT para ir al médico preparados, ¿eh? Si quieres saber en detalle lo que nos contó, pues hay que escuchar el podcast. ¿Dónde? Pues donde estás escuchando este, o en tendencierosindustriales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Bueno, Iker, vamos, si te parece, con el episodio ya de esta semana, ¿eh? Que esta semana es, bueno, es la semana del 3 de marzo y en Vitoria, ese día, en el año 1976, de la fecha de la cual se cumplen 50 años esta semana, pues ocurrieron unos hechos, ¿vale? Estábamos en plena transición. Apenas habían pasado unos meses de la muerte de Franco y en ese momento miles de personas trabajadoras de las fábricas de Vitoria estaban en huelga. Pedían algo que hoy nos parece básico, pero que en aquel entonces, por aquello de donde veníamos, pues no era tan obvio. Pedían mejoras salariales, condiciones dignas y una representación sindical real. Ese día, el 3 de marzo, ¿por qué es clave? Porque unos 4.000 trabajadores de Vitoria se reunieron en la iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga, un barrio muy trabajador de toda la vida de Vitoria. En esa época era habitual utilizar los templos para realizar asambleas porque estaban protegidos por el concordato. Sin embargo, ¿qué ocurrió ese día? Pues que la policía rodeó la iglesia, lanzó gases lacrimógenos dentro y cuando la gente se asfixiaba y no le quedó más remedio que salir escopeteada de la iglesia, comenzaron los disparos. Y el resultado fue que hubo ese día
5 trabajadores muertos en Vitoria y más de 100 heridos de bala. Telita. O sea, era Vitoria-Gasteiz en los 70, la era del metal, automoción, fábricas, turnos, sirenas. La España productiva que quería evolucionar y modernizarse. Pero claro, seguía operando bajo estructuras muy autoritarias. Pues ese 3 de marzo marcó un antes y un después en el movimiento obrero y también en la transición. Demostró que el cambio político no iba a ser ni limpio ni automático. Bueno, pues hoy os hemos contado un poquito la historia del 3 de marzo, pero si queréis más, pues oye, vais e investigáis, no vamos a centrarnos más, pero cogemos como base este 50 aniversario para ver cómo ha evolucionado nuestros derechos, ¿no? Porque muchas veces, oye, nos pensamos que nuestros padres estaban igual que nosotros y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Vamos a ver, a ponernos un poquito en contexto, ¿vale? Aquí en la época de los años 70, aunque no nos lo creamos, había una inflación anual del 20-25%. Ojito a la inflación que había, ¿eh? ¿Eso qué significaba? Pues una pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores. Claro, tú ibas con tu sueldo y cada año las cosas subían un 20% y tú te mantenías con el mismo sueldo y claro, ahí aquello no daba. Y a esto se le sumó que además en el año 1973 hubo una crisis del petróleo que disparó los costes energéticos, ¿vale? Y entonces, pues claro, ante todo esto que estaba ocurriendo, pues pasó lo que tenía que pasar. Esa es la situación general, pero las condiciones de trabajo también eran para remarcar, porque los trabajadores se tiraban 48 horas a la semana trabajando, con unos turnos muy rígidos y prácticamente la conciliación nula. Era, pues bueno, la clásica cultura empresarial jerárquica y vertical, de arriba abajo. Claro, hay que ver de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de una dictadura que el de arriba mandaba y los de abajo obedecían. Y en el trabajo era exactamente igual, ¿eh? Estaba el jefe con el látigo. O sea, ahora es, bueno, si nos imaginamos eso, salimos corriendo y nos echamos las manos a la cabeza, pero entonces era lo normal, no había eso de jefes colegas, ¿eh? Y había otro aspecto también que era la representación laboral. No existía una libertad sindical real. Había un sindicato, pero estaba controlado por el Estado, con lo cual es como si no hubiera sindicato, ¿no? Como si el sindicato fuera tu jefe, ¿no? Oye, tengo que quejarme. Pues sí, me parece muy bien, venga. Y claro, a mayores, hoy una cosa que vemos como muy normal, el hecho de hacer huelgas, ¿no? Que todo el mundo está haciendo huelgas por cualquier cosa, ¿eh? Pues en aquella época las huelgas estaban totalmente prohibidas y si vas a una asamblea, que yo estaba, bueno, todo monitorizado, más monitorizado que lo que puede estar actualmente tu teléfono. Y además, si participabas de esas asambleas, pues eso podía tener consecuencias graves. Pues además de tener este entorno tan rígido, la seguridad en la industria también era bastante escasa. Entonces, la prevención era muy limitada y por ese motivo había una alta siniestralidad. Y sobre todo en sectores pues duros, ¿no? Como puede ser la metalurgia y la construcción. Claro, no había una cultura preventiva estructurada. Prácticamente cada uno se buscaba la vida y deducía si eso era preventivo o no era, ¿no? Si había un riesgo o no. Porque la gran regulación moderna no llega hasta bastantes años después, allá por el 95 aproximadamente. Así es, ahí si alguno perdía la mano, la vida o una uña, pues estaba exactamente lo mismo, ¿no? No era problema de la empresa, sino era problema del trabajador, allá se apañe, ¿no? También hay que entender también que venimos en esa época de un modelo de crecimiento en los años 60 muy fuerte, ¿vale? Había un modelo intensivo en mano de obra y había muy poca automatización en las fábricas comparado con nuestro alrededor, en Francia, Alemania, Italia, etcétera. Y además, aquí en España había una alta dependencia energética y esto se une a lo que hemos dicho anteriormente de la crisis del petróleo del 73. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sistema iba funcionando bien mientras la economía iba creciendo. Pero claro, cuando empezó a haber ese cambio que tuvimos en esa época, pues aquello empezó a crujir y ahí empezaron a saltar chispas. Claro, pues eso es así. Desde la represión y la precariedad laboral que tenían los trabajadores del 70, pues cuando los sindicatos estaban controlando si las huelgas eran ilegales,
Claro, España empezó a construir ahí pues un camino, ¿no? Que iba a cambiar la relación a futuro entre las empresas y los trabajadores. Claro, estábamos en un momento de transición, ¿no? Y como todo momento de transición, la industria también estaba en una transición y necesitaba unas leyes que garantizaran, pues, cómo hacer bien esa transición, ¿no? De seguridad, de dignidad, de participación. Y claro, poco a poco se fueron haciendo reformas y se fue construyendo un marco legal que iba a transformar al final el trabajo, ¿no? O sea, se iban a limitar las jornadas, se iban a disponer de vacaciones, ibas a poder tener más seguridad, conciliar, igualdad, bueno, un montón de cosas que han ido transformando, digamos, el marco legal, ¿no? Vamos a ir viendo ahora esos hitos, ¿no? Mostrando pues lo que hoy damos por sentado, pues cómo era súper impensable en el 76. O sea, hoy en día lo pensamos, va, esto es, ¿no? Ha sido de toda la vida. Pues no, en el 76 no teníamos nada. Eso es. Bueno, y Iker, y aunque no pensamos que estamos igual, han cambiado muchas cosas. Y vamos a ver lo que ha ido ocurriendo así clave relacionado con los trabajadores desde el 76 hasta nuestros días, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es en el año 78, es que en España hubo la Constitución Española. Y en lo que se refiere a los trabajadores, fue clave porque en la Constitución Española se reconocía la libertad sindical y el derecho a la huelga, que hemos dicho antes que estaba totalmente prohibido. Por primera vez, los trabajadores podían organizarse sin miedo a represalias legales o sin que pasara lo que pasó en el 3 de marzo del 76. Y la Constitución lo que hizo fue sentar las bases de la negociación colectiva moderna. Sí, porque antes de todo esto, organizar una reunión sindical suponía una sanción o incluso un despido inmediato. Y la Constitución, pues, convirtió este, ¿no? Este derecho, esta organización, en un derecho. Hoy en día también, pues, con algunas reuniones también podían hacerlo de sanción, ¿eh? Tranquilamente, pero bueno. Bueno, Entonces, todavía, Iker, si te reúnes varias personas en la calle, también, ojo, si no lo has avisado, avisado, puede considerarse también una reunión ilegal, ojo. una reunión ilegal. Sí, sí, cuidado que te meten ahí un guantazo. Bueno, pues en el 80 pues se instaura el Estatuto de los Trabajadores y se ponen ya una jornada máxima de 40 horas semanales y vacaciones mínimas de 30 días naturales que llega hasta hoy. En eso no hemos evolucionado y joder, Aitor, a mí un par de días más ya me vendrían bien, la verdad, de vacaciones. Efectivamente, Iker, a mí sí que cuando decimos que no hemos evolucionado, solo nos fijamos en las horas y en las vacaciones, pero yo creo que es un punto clave hoy en día, ¿eh? Sobre todo las vacaciones, ¿eh? Bueno, el estatuto también se encargó de regular pues, contratos, despidos, indemnizaciones, poniendo fin un poco a la arbitrariedad laboral que había en la época, ¿no? Y cada uno podía hacer lo que le diera la gana. Pues ya pusieron un poco de orden con todo este tipo de contratos. Sí, efectivamente. Esta fecha del estatuto, cuando se instauró el Estatuto de los Trabajadores, al igual que la Constitución, fue clave y permitió, lo que hemos dicho, que los trabajadores tuvieran unos derechos claros frente al trabajador, ¿no? Y que aquello no fuera una relación que, bueno, se valía de la buena voluntad del empleador respecto al trabajador. No, no, ya había una cosa clara y tenías unos derechos y unas obligaciones, ¿vale? Y hay que decir también que aunque ahora estamos la ley de que hay que registrar las horas extra, o bueno, que hay que fichar, hay que registrar bien el fichaje y todo eso que está ahora tan de moda ahora mismo, ¿no? Hay que decir que el Estatuto de los Trabajadores fue la primera ley que incluyó de forma sistemática la obligación de registrar las horas extra. Porque eso anteriormente no existía para nada y la gente podía estar echando horas extras y ahí no se sabía qué ocurría ni qué dejaba de ocurrir. Y bueno, pasamos del Estatuto de los Trabajadores también a otro hito histórico, ya para esto tenemos que avanzar 15 añitos más, hasta el año 1995, y hablamos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Parece que está muy lejos, pero esto es hace, bueno, 25, 30 años exactamente, ¿eh? O sea, esta ley no viene de la prehistoria, o sea, es de antes de ayer. O sea, lo que ahora vemos con total normalidad, el hecho de evaluar los riesgos, el hecho de formar a las personas en temas de seguridad, pues hasta el año 1995, hasta hace 30 años, aquello no existía. Y es
tan grande lo que ha supuesto esta ley que transformó la seguridad laboral de forma estructural y redució los accidentes graves de una manera espectacular. Redujo. Redujo, perdón. Entonces, claro, esto fue clave porque introdujo la responsabilidad legal para la empresa, cosa que en los años 70 no existía. Entonces, claro, ostras, yo si te digo que subas ahí arriba y no te doy protección, pues yo también soy culpable. Y esto ya cambia la cosa. El dato curioso es que España pasó de ser de unos países europeos con más accidentes graves en la industria a situarse a niveles de Alemania y Francia en tan solo 10 años. Aquí ya cuando la responsabilidad es compartida, ya uno se preocupa un poquito más, ¿no? De que los trabajadores pues tengan cuidado. Esto fue súper importante. Y bueno, luego hemos seguido evolucionando. En el 99, pues se empezó a trabajar el tema de la conciliación laboral y familiar, ¿no? Se trabajó el tema de la reducción de jornada por cuidado de hijos, las excedencias protegidas y la protección frente al despido por maternidad. En esa época los trabajadores podían reducir su jornada hasta un máximo del 50% para atender a hijos menores de 8 años. Incluso había un derecho de excedencia de hasta 3 años para cuidar a esos hijos. Con lo cual, pues bueno, se empezó a favorecer un poco la conciliación familiar. Sí. Ya vemos, Iker, que al final eh, estos avances que estamos teniendo en lo laboral es igual que la pirámide de Maslow, ¿no? Empiezas por las necesidades básicas y luego pues vas cubriendo otras necesidades según vas subiendo por la pirámide, ¿no? Esta norma de conciliación familiar, claro, fue la primera que reconoció legalmente que, oye, que tú estabas en el trabajo, trabajabas tus 8 horas o las horas que fueran, pero luego tenías vida fuera de la fábrica. Y cambió esa relación entre el trabajo, familia y sociedad, ¿no? Ahora nos acordamos antes que pues mucha gente se lo vivía para el trabajo, se marchaba de madrugada, volvía de noche y los hijos ni veían a su padre o a su madre. Y esta ley de conciliación familiar, pues ayudó a que esos padres, esas madres, pues pudieran pasar más tiempo de calidad con sus hijos, con sus familias y también el tema de, sobre todo muy importante, el tema de las madres, que claro, como son las que realmente paren a los hijos, se tienen que coger bajas más largas, etcétera, pues oye, ayudó mucho a las madres a que regresaran al trabajo tras la maternidad, ¿no? Con cosas tan básicas como no perder la antigüedad ni los derechos que habías adquirido. Y esto también fue un cambio cultural enorme con respecto a lo que teníamos en el año 76. Pues sí, una evolución y seguimos evolucionando hasta el 2007. En el 2007 se instaura la ley de igualdad. Claro, al final la mujer pues había adquirido algunos derechos, pero bueno, hoy en día sigue estando en minoría en gran mayor parte de las empresas y pues habrá que seguir trabajando en la igualdad, pero esta ley de igualdad obliga a planes de igualdad en empresas grandes y protege a las mujeres frente a la discriminación de género, ¿no? Cualquier empresa que tenga más de 250 trabajadores, pues tiene que tener un plan de igualdad con medidas concretas para, pues entre otras cosas, reducir la brecha salarial que hay y garantizar oportunidades iguales a todo el mundo. Esto es una cosa que, bueno, pues que todavía existen esas desigualdades, pero bueno, esta norma o esta ley, que esta ya es más nueva, ¿vale? Es del 2007, aquí han pasado 19 años desde que se creó. Bueno, han pasado ya 19 años y todavía tenemos muchas desigualdades, ¿eh? Ojo. Pero esta Mm. ley lo que busca es eso, lo que ha dicho Iker, ¿no? Equilibrar oportunidades, eliminar esas desigualdades y introduce la noción de cultura de igualdad dentro de la empresa. También hay que decir, Iker, que desde que se ha aprobado esta ley, se han multiplicado los comités de igualdad y las auditorías de brecha salarial, que antes era impensable, ¿no? Bueno, y todavía se da el caso, ¿no? La brecha salarial, ¿no? Que hay mujeres que por el mismo trabajo cobran menos que un hombre. Eso ahora ya, yo creo que ya afortunadamente se está erradicando ese pensamiento. Pero es que hace unos años era así, ¿no? Es que la mujer, pues no sé, por el motivo que sea, yo no sé por qué, que ahora no eres capaz de entenderlo, pero pues como si se iba a coger la baja de maternidad o se iba a marchar o por lo que sea, yo no entiendo por qué, pues bueno, se le pagaba menos. Sí, yo creo que hoy en día las nuevas contrataciones ya tienen una igualdad. Lo que pasa es que todavía hay contrataciones antiguas, pues que todavía tienen esa brecha diferencial, con lo cual, pues hasta que no se jubilen ambas
generaciones, pues no se no se compatibilizará y llegaremos a una igualdad más o menos. Bueno, hay que seguir trabajando en el tema de la igualdad y en el 2018 no quita la ley anterior, pero pues sumamos a la del derecho a desconexión digital. Claro, el derecho a desconexión digital lo que hace es limitar el uso de herramientas digitales fuera del horario laboral. O sea, yo te doy herramientas para poder trabajar a distancia o te doy herramientas para poder, no sé, trabajar desplazado, pero claro, también tienes derecho a no estar conectado todo el día, ¿no? Entonces la ley obliga a empresas de más de 50 empleados pues que tengan unos protocolos internos sobre cómo trabaja el correo electrónico, la mensajería y las llamadas fuera de la jornada. Claro, esto hay que ver un poco el contexto histórico, Iker, porque, bueno, tú y yo ya tenemos unos cuantos años, ¿no? Y el teléfono móvil, pues lo hemos visto nacer. Nuestros hijos han nacido ya con teléfono móvil, pero nosotros lo hemos visto nacer. En allá por el año 2000, 2010, empezaba a haber, bueno, antes del 2010, ¿no? Ya empezaba a haber teléfonos móviles. Claro, en muchos casos te ponía la empresa el teléfono móvil, entonces te lo llevabas a casa, te podían llamar cuando sea al teléfono móvil, claro, que daba igual que estuvieras de vacaciones, porque no era como en los años 70, tú tenías, como mucho tenías teléfono fijo en casa y a ver si te pillaban. Pero claro, con el teléfono móvil te pillaban en cualquier lado. Entonces hay que ver eso. Y además esos años, entre el 2010 y 2018, pues claro, empezaron las redes sociales, empezó el WhatsApp. Que el WhatsApp es de esa época, no miro ahora exactamente de cuándo es, pero el WhatsApp es de esa época. Y entonces, claro, esto provocaba una gran hiperconectividad de los empleados. Y esto al final es un gran riesgo para la salud y la productividad. Y claro, como ya empezaba a ser un problema grave esto para la gran mayoría de los trabajadores, pues hubo que regularlo en, en busca de un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Y hay que decir también, en este sentido, que España fue uno de los primeros países europeos en regular este derecho inspirándose en otros que fueron antes, como Francia y Bélgica. O sea, pero que muy bien, porque no ha sido de los últimos en este caso. Pues sí. Hilando un poco el tema con el tema de la desconexión digital, pues si lo sumamos eso al COVID, pues llega la ley del teletrabajo regulado. Al final, pues bueno, por gracia o por desgracia, tuvimos que desplazarnos a nuestros domicilios a trabajar y bueno, pues Bueno, se más creó que una ley. desplazarnos, quedarnos, ¿no? Que no nos Quedarnos, dejaban ir al sí, trabajo. efectivamente. Entonces, claro, pues bueno, se trabajó ese tema para que si quieres hacer teletrabajo, pues que sea voluntario y que esté pactado y además pues que haya una compensación de gastos y que los horarios estén claros, ¿no? En principio hay que trabajar de una manera con los mismos derechos que podría tener cualquier trabajador presencial. Pues bueno, todo eso se trabajó y se reguló de una manera. Sí. Aquí esta ley del teletrabajo, que fue del año 2021, pues claro, adapta la legislación a ese entorno cambiante favorecido por el COVID. ¿Eh? La pandemia aceleró esa implementación, pero hay que decir que ya estaba en preparación un pelín antes del COVID. En el 2019 ya estaba en preparación. Y, claro, la pandemia, ¿qué es lo que hizo? Que muchos trabajadores, yo que sé, igual el 80% de los trabajadores de oficinas, de los que tienen que trabajar en una máquina, pues obviamente no, pero los que estaban en oficinas, pues pasaron directamente al teletrabajo de una manera totalmente improvisada. Bueno, porque es lo que había, no estaba regulado, claro. ¿Quién iba a imaginarse que iba a haber una pandemia, ¿no? Y entonces, pues bueno, hubo esa necesidad de crear un marco legal claro en este sentido. Pero bueno, Iker, hemos avanzado mucho en estas cosas, ¿vale? Pero que hay cosas que no han avanzado tanto o hay ciertos riesgos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que hemos ganado en estos años. Bueno, yo creo que está claro los derechos, ¿no? Más derechos formales, jornada máxima de 40 horas y ahora estamos trabajando 37,5, vacaciones mínimas de 30 días, derecho a conciliación, teletrabajo y desconexión digital. Bueno, yo creo que además de todos esos derechos, tenemos pues los contratos, los despidos, las indemnizaciones están regulados en los que en los años 70 era una arbitrariedad total. Quizás hoy en día nos hemos pasado de regulación, también es mi opinión, o sea, quizás hoy en día estamos encorsetando demasiado y casi es imposible echar a una persona aunque no haga bien su trabajo, pero bueno, creo que es mejor por exceso que por defecto. Sí.
Bueno, en general en Europa se nos conoce en el mundo por la tierra de la regulación, ¿no? Que se regula todo hasta el extremo, ¿no? Aunque sea a veces absurdo, pero bueno. A ver, ¿qué más cosas hemos ganado respecto a los años 70? Pues bueno, más seguridad de las personas físicas, no más seguridad de que haya más policía en las calles, ¿no? El hecho de que hay planes de prevención, formación obligatoria. Esto ha reducido los accidentes graves en la gran mayoría de los sectores industriales y de hecho, pues bueno, ahí había en España unas tasas muy altas de siniestralidad industrial, ¿vale? Sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿no? En sectores industriales fuertes de acerías, en construcción, etcétera. Y pues bueno, luego ya nos pusimos a niveles comparables con los primeros países de Europa, como puede ser Alemania o Francia. Pues sí, ¿qué más hemos conseguido? Pues yo creo que más conciliación, ¿no? Familiar y más equilibrio entre los géneros, ¿no? Al final, excedencias por cuidado de hijos, protección de la maternidad y de la paternidad, igualando hoy en día, pues el tema de las bajas, flexibilidad, teletrabajo. Bueno, al final, hoy en día tenemos una vida fuera de fábrica, algo que hace 50 años era impensable. Hace 50 años el que iba a trabajar, los hijos básicamente ni le veían. Y hoy en día, pues puedes hasta recoger a tus hijos y llevarles a las, no sé, academias, extraescolares o lo que sea. Sí, efectivamente, ahora se puede conciliar más de lo que se hacía antes. Pero claro, esto está muy bien, pero también en estos 50 años, pues también han pasado más cosas, ¿no? Ha pasado que a nivel, nos hemos globalizado, ¿vale? Nos hemos vuelto un mundo global. ¿Y qué implica esto? Pues que hay una competencia internacional entre empresas muy fuerte. Y esta competencia global, pues nos mete más presión a las empresas y esto acaba en más presión hacia los trabajadores también, ¿no? Que hay mucha más exigencia de productividad, más calidad, más todo, más rápido, más barato, todo más, ¿no? Y luego también, ¿qué más ha cambiado de aquella época hasta ahora? Pues que hay mucha más automatización, hay mucho más robots. La inteligencia artificial está avanzando de una manera brutal que esto en 2, 3 años es que no vamos a conocer ni dónde estamos porque se va a cambiar la forma de que se hace el trabajo de una manera brutal. Y todo esto pues ha hecho que muchas personas sean desplazadas de ciertos trabajos que estaban haciendo anteriormente. Y lo que veremos en ese sentido, que va a ser brutal. Y esto, pues volvemos a lo de antes, pues más presión a las personas, más presión psicológica, más trabajo, etcétera, etcétera. Sí, además todos estos cambios lo que hacen es generar más incertidumbre, ¿no? Todos estos cambios tecnológicos y de mercado necesitan una adaptación continua de las personas. Entonces, pues hay que estar preparados para, pues vamos, manejarse en esa incertidumbre. Y además tenemos más evaluación por datos. O sea, hoy en día monitorizamos todo. Hay algoritmos, hay métricas que analizan todo, absolutamente todo, rendimientos, horarios, productividad y hasta el comportamiento de las personas. O sea, hay algunas empresas que trabajan softwares de inteligencia artificial mediante cámaras de visión que son capaces de saber los comportamientos de equipos y la productividad. Estela marinera hasta dónde estamos yendo, ¿eh? No sé qué es peor, si que te gritara antes el jefe o que ahora sea un algoritmo el que te esté evaluando en tiempo real y dice, oye, que te has ido al baño, ¿eh? Y has estado 3 minutos y 37 segundos. ¿Qué estabas haciendo? ¿Echándote un pitillo o se ha atascado el tema ahí mientras salía? Bueno, telita, ¿eh? Entonces, bueno, ahí es lo que nos encontramos. Pero hay que dejar claro, Iker, que todavía tenemos campo de mejora, ¿vale? Todavía tenemos terreno para andar, ¿vale? Y ahora mismo pues tenemos que pensar cuáles son los nuevos derechos que necesitamos proteger, ¿eh? Y sobre todo, pues sobre todo lo que nos viene ahora, los nuevos retos que nos vienen, que son la tecnología y la hiperconectividad, ¿vale? Entonces, frente a esto, ¿cuáles son los próximos derechos por los que vamos a pelear en los próximos años? A ver, vamos a pensar un poco y yo podría decir que uno de esos derechos en los que vamos a trabajar los próximos años es el derecho a la formación continua. El primero de todos, que algo hay ya en ese sentido, pero ante tanta automatización, ante tanta inteligencia artificial, los trabajadores vamos a tener que estar en continuo reciclaje profesional. Y esto, pues, se tendrá que hacer cargo, pues, hombre, ya nos están quitando de nuestra nómina una parte para temas de formación, pues habrá que hacerse cargo con esa parte de todo este tema de reciclaje. De hecho, aquí para ponerlo en contexto, la OCDE
indica que alrededor del 40% de los trabajadores va a necesitar un reentrenamiento en los próximos años debido a la automatización y la inteligencia artificial. Aquí el objetivo tiene que ser que nadie se quede fuera de estas nuevas competencias que exige la industria. ¿Qué más riesgo hay? Pues claro, con todos estos datos que estamos generando y estos algoritmos que están evaluándonos como trabajadores, pues claro, necesitamos saber cuando esos algoritmos deciden promociones, bonus o cargas de trabajo, claro, yo tengo que entender, ¿no? ¿Por qué me mandas más trabajo? ¿Porque he ido al baño 2 veces? ¿O por qué me mandas más trabajo? ¿Porque vengo muy temprano y me marcho muy tarde? Claro, para que sepáis, hay estudios de la UE que muestran que el 61% de las empresas europeas están evaluando el desempeño o la productividad de sus empleados mediante algoritmos. Entonces, saber cómo funcionan estos algoritmos nos va a permitir, pues, que no haya sesgos invisibles o decisiones injustas, ¿no? Yo si vengo temprano y me mandas más trabajo, pues igual no vengo tan temprano, porque al final, ¿qué me va a perjudicar el algoritmo? Así es. Bueno, esto ya se está hablando con el tema de la inteligencia artificial, pero es que si lo aplicamos al trabajador, claro, este es un derecho con el que tenemos que trabajar, saber cómo se nos evalúa realmente, que no sea algo arbitrario como se hacía en los años 70. Que lo decimos, no, es que una inteligencia lo ha decidido, pues ya está, me limpio la mano. No, no, hay que saberlo claramente. Y el siguiente derecho con el que tenemos que pelear los trabajadores, por mi parte, es la reducción de la jornada laboral, ¿eh? Si tenemos una tecnología que es capaz de producir más, ese tiempo ganado también debería revertir en más descanso y más vacaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que se estaba hablando estos últimos años, ¿no? Si la IA y la automatización generan más producción, ¿por qué no reducir la jornada de 40 a 32 horas? ¿Eh? Puede hacer 6 horas al día o 4 días a la semana. ¿Eh? Esto puede ser un nuevo derecho por el que tenemos que pelear los trabajadores. ¿Eh? Un modelo donde la productividad no se traduzca en, venga, pues ya que has hecho, pues haces más cosas. Pues bueno, sí está bien, pero coño, ¿hasta dónde vamos a seguir así? ¿Hasta el infinito y más allá? Y luego yo creo que hay que trabajar un poco más el tema de la hiperconectividad. O sea, sí que es verdad que hoy en día pues ha trabajado pues horarios y se ha trabajado pues bueno, límites claros, ¿no? Pero yo creo que hay que limitarlo incluso más, porque ahora hay más herramientas de conexión. Están los WhatsApps, está otro tipo de, ¿no? sistemas de conexión con los empleados y hay que, bueno, pues hay que cuidar. Una cosa es que tú mandes un correo, pero no tiene por qué tus trabajadores responderte fuera del horario laboral, porque el 72% de los trabajadores dice que tiene presión por responder esos mensajes fuera del horario laboral. Pues no. O sea, si te manda tu responsable un correo fuera de las horas, allá cuidaos. No, no hace falta ni que lo leas. Tú tienes que evitar el estrés crónico y proteger tu salud mental. Y yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando. Sí. Y luego el último derecho que va ligado también a la formación es el reciclaje profesional también, financiado por la empresa o por el Estado. No, no, o sea, si ya gano poco dinero y encima gran parte del dinero que gano se va en impuestos, ostras, pues garantízame a mí que esté mediante programas, que esté formado en esos cambios y que de esta manera no se quede nada atrás. De hecho, hay estudios que demuestran que por cada euro invertido en formación continua hay un retorno de hasta 2,5 euros en productividad y retención. Pues eso, adaptémonos mediante reciclaje a esos nuevos roles sin perder seguridad económica por parte del trabajador. A mí con todo esto se me ocurre una pregunta, Aitor, para los tendencieros, porque si la inteligencia artificial nos ayuda a producir más, el tiempo ese que ganamos, ¿quién se lo queda? ¿Eh? ¿La tecnología debería reducir la carga laboral o solo aumentar la productividad? ¿Por dónde tiramos? Eso mismo pienso yo, Iker, ¿eh? ¿Dónde está ese dinero ese dinero, no, ese tiempo que ahorro, ¿eh? Porque llega un momento que ya el dinero ya no es más importante el tiempo. ¿Dónde está ese tiempo que ahorramos? A ver, vamos a ver. Eso es lo importante. Bueno, Iker, volvemos al 3 de marzo del 73, al contexto de represión, de jornadas largas, de sindicatos controlados. Hoy, más de 50 años después, hemos visto que hemos avanzado hasta la desconexión digital, el teletrabajo y derechos modernos que en aquella época, hace 50 años, parecían imposibles. La industria ha cambiado, la tecnología ha cambiado y los conflictos laborales
también han cambiado. Pero hay algo que de momento permanece igual, ¿eh? Las personas seguimos ahí en el centro y las ganas de mejorar cómo diseñamos el trabajo y los derechos de los trabajadores siguen vigentes, con lo cual pues hay que seguir trabajando. Entonces, tendenciera, si tuvieras que pelear por un nuevo derecho laboral en los próximos 5 o 10 años, ¿cuál sería? ¿Alguno de los que te hemos dicho? ¿Alguno nuevo? La verdad es que si solo tuviera que elegir uno es complicado, Iker. Si solo hay que Lo elegir es. uno, ¿eh? Sí. Porque hay muchos frentes abiertos. Ujú. Bueno, tendencieros, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas aprendido o que al menos te hayamos entretenido. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.